Hoy queremos compartirles un tema que es súper importante en el matrimonio, en nuestra vida personal, acerca del pensamiento, ¿sí? La mente es el campo de batalla. Siempre nuestra mente va a estar en riesgo, ¿verdad? Porque estamos en guerra. Recuerda que tenemos un enemigo que siempre va a estar buscando por dónde atacarnos, ¿verdad? Y creo que la mente es algo que tenemos que cuidar. Recuerdo esta parte de la escritura donde habla de la armadura, que nos pongamos el yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco que cubre nuestras orejas y que a través de eso evitamos que el enemigo empiece a traer pensamientos, palabras que no necesitamos escuchar, porque a través de eso empezamos a tener pensamientos equivocados y nosotros mismos estamos en ese campo de batalla, ¿verdad? Porque siempre pensamos lo peor o no nos adelantamos a lo que ni siquiera es, ¿verdad? No sé si le ha pasado cuando de repente hay una situación en su vida y vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el trabajo de alguien y usted está laborando, está trabajando muy bien y de repente se oyen las bocinas de la empresa de esta manera. Arturo Sandoval, favor de pasar a la oficina del jefe. Y de repente dices, híjole, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ya me van a correr. No, ya me van a quitar el puesto. Y empieza uno a pensar equivocadamente sin saber qué, ¿verdad? Y resulta que llegas a la oficina y el jefe te dice, felicidades, Arturo, porque la empresa o el director, toda la junta, decidimos que tú vas a ser el nuevo supervisor de tal área. Y se va a aumentar tu sueldo, vas a tener carro de la empresa, teléfono de la empresa, todo lo que nunca pensaste, lo tenías ahí, pero el campo de batalla es algo que nos perjudica siempre. Por eso cuando hablamos de fe, eh, es complicado, es complicado. Por eso el Señor dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es aumentar nuestra fe todos los días, no adelantarnos a los pensamientos, ponernos el yelmo de la salvación, que es súper importante porque el enemigo sabe cómo aventar esos dardos, cómo atacarte a través de los pensamientos, porque sabe que te adelantas, ¿verdad? Y piensas lo peor. Y de repente no era lo que tú estabas pensando. Hablamos de en tu vida personal, en tu matrimonio, cuántas veces hay pensamientos, obviamente porque uno va buscando o va dejando eh, ¿cómo decir? La consecuencia de las cosas que hacemos mal, ¿verdad? ¿Ha sucedido en tu matrimonio? Sí, claro. En mi vida casi siempre era de que mi esposa se enojaba porque yo cometía errores y uno tras otro. Y cuando ya empecé a cambiar, cuando ya dejé cosas del mundo, no me creía. O sea, era complicado. ¿Por qué? Porque la consecuencia de mis errores pues estaban allí, ¿no? Y aparte que le daba vuelo la hilacha en su mente mi esposa, pues olvídese, era pensar y pensar mal de cosas que yo no había hecho. Entonces era un conflicto y creo que dentro de la vida de matrimonio sucede en muchas ocasiones. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Yo creo que, perdón, mi amor, sí, esto abre mucho el panorama, es muy amplio este tema, más bien. Y bueno, dice, la mente es el campo de batalla. O sea, esa batalla que nosotras como mujeres tenemos, yo creo que todos los días. Y más cuando tu pareja te falla, cuando te miente y lo cachas, cuando hace un error y que tú ya le habías dicho que así no era. Y esos pensamientos que vienen a tu cabecita, híjole, ese es el campo más poderoso de batalla en nuestras vidas. Y bueno, está bien interesante este tema. Yo creo que nos vamos a identificar, mujeres, o nos estamos identificando ya de que cómo
la mente es tan poderosa y nos hace sentir mal o pensar lo negativo tan fácil. El ejemplo que dio ahorita mi esposo, ¿no? Y así podemos dar muchos ejemplos negativos y los positivos, esos ni se aparecen. Siempre es lo negativo, lo malo, siempre está ahí en nuestra mente por algo que sucedió en nuestra relación o con alguien que está cerca de ti. Y bueno, es muy interesante este tema, vamos a poner mucha atención y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos muestre cómo es que nuestra mente ha sido ese campo de batalla para torturarnos, porque muchas veces nosotras mismas somos ese campo abierto para esta batalla. O sea, somos, como siempre les hemos dicho, el peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces ahí está ese campo de batalla en nuestra mente. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre dónde está ese campo para derribarlo en el nombre de Jesús, porque es muy importante este tema. Así es. Yo quiero tomar esta cita bíblica como referencia, ¿sí? Lo que es Proverbios capítulo 23, verso 7, en la primera parte de este versículo, dice, porque ¿cuál es tu pensamiento? Tal es él, ¿sí? ¿Cuál es tu pensamiento? Por eso poníamos el ejemplo de que piensa uno negativamente, se adelanta uno a las cosas, siempre vemos, como dice mi esposa, las mujeres, no llega el marido, no llega el marido y no llega el marido. Es Proverbios 23, 7. 7. Ajá. Y ya empieza a pensar mal, ¿no? Ya se fue con sus amigotes, ¿dónde andará? De seguro anda con otra, tantas cosas que vienen a la mente. Por eso dice este versículo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Tú lo haces, lo afirmas, ¿verdad? Es 7, 23, 7. Es Proverbios 23, 7, es que pusieron 8. Ajá. Primero 17 y luego el 8. No, es 7. 27. Proverbios 23, 7. ¿Ok? Muy bien. Para no hacernos bolas. Porque ¿cuál es tu pensamiento en su corazón? Tal es él. Y esto es algo interesante porque volvemos otra vez a repetir esta frase. Nosotros como hijos de Dios tenemos que renovar nuestra mente. De hecho, lo hicimos al venir a Cristo, al entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor, al poder recibir el alimento espiritual y fuimos entendiendo poco a poco que deberíamos renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? No te conformes a este siglo, sino renueva tu entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, renovar la mente nos ayuda muchísimo para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, si este versículo dice, porque cuál es tu pensamiento, tal es en tu corazón, es porque afirmamos, porque lo adoptamos, porque lo declaramos, sí, de seguro anda con otra. O al revés, ¿sí? El hombre empieza a pensar mal de la esposa, aún estando en Cristo, puede suceder eso. No debería, pero puede suceder. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos ese cuidado de orar a Dios para que venga una protección, para que Dios levante cercos de protección en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y vamos dejando pasar ciertos problemas, ciertas situaciones en nuestra vida no arreglamos, que no arreglamos, que no le damos el cierre, ¿verdad? A ese detalle, sino que lo dejamos abierto y eso puede causar que cuando el enemigo vea la oportunidad, empiece a usar tus pensamientos equivocadamente, ¿verdad? Entonces, fíjese qué interesante es que los pensamientos pueden ser poderosos y creativos, pero afectan lo que llegamos a hacer, ¿sí? Por eso es una prioridad que tú tengas pensamientos correctos. Es tan importante que no podemos vivir sin pensar.
Todo el tiempo estamos pensando qué hacer, cómo lo hago. Todo es parte de lo normal de un ser humano, pero necesitamos entender esto, ¿sí? Tu pensamiento es muy creativo, pero también poderoso. Y tú tomas la decisión de darle el lugar a un pensamiento equivocado o a un pensamiento correcto. Te voy a decir por qué, ¿sí? Tus actos y tus emociones son el resultado de tu manera de pensar. La manera en que tú piensas se va a notar en tus actos y en tus emociones. Por eso es importante cuidar nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué decía el Señor? Piensa lo bueno, lo amable, lo honesto, en esto pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo confío en Dios, esto es muy interesante, porque como hijos de Dios tenemos que priorizar, ¿sí? Hemos hablado que dentro de las prioridades primero está Dios y después es nuestra familia. En el llamado, en el trabajo pastoral, tenemos que entender esto. Primero es Dios, familia, número dos, tercero, iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el primer ministerio es la familia. No podemos cambiar a la familia primero, después a Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, Dios es el todo de nosotros. Después viene la familia, es una prioridad también. Mi familia, tercer lugar, la iglesia. Para aquellos que trabajamos como ministros y pastores, tenemos una responsabilidad, un llamado que es la congregación, las ovejas, sí, pero principalmente es tu familia. ¿Qué ha sucedido con muchos ministerios donde el pastor descuida a su esposa y a sus hijos por darle tiempo a la iglesia? Ha habido muchos testimonios en todo el mundo donde ese ministerio se acaba, las familias se separan, hay divorcios, ¿sí? Hay eh, traición, podemos decir, donde quizá la mujer puede tener un adulterio o el pastor puede tener un adulterio y los hijos literalmente no quieren nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de que como padres le damos más prioridad a la iglesia que a la familia. Entonces, si los pensamientos, fíjese muy bien, qué tan importante es la manera de pensar. Si yo pienso que primero es Dios y luego la iglesia, porque fui llamado, mi pensamiento me va a llevar a ocasionar algo que va a traer problemas a mi vida, ¿sí? Pero si yo soy ordenado en mis prioridades, primero es Dios, después mi familia, después la iglesia, ¿sí? Y ahí le vas dando lugar a todas las demás cosas, entonces tu familia, tu matrimonio va a estar consagrado a Dios. Esto es para todos, pastores, líderes, siervos, ovejas, porque cuántas veces la oveja tarda más tiempo en las cosas de la iglesia que con su familia. Hay muchas mujeres, sí, que yo conozco aquí en México, dentro de las iglesias, que le dan más prioridad a la iglesia, que va a haber una, yo voy, yo sirvo, yo esto, yo lo otro, y abandonan al marido y después viene la queja porque el marido no quiere venir a la iglesia, el marido no quiere nada con el Señor, el marido esto, los hijos no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque cometemos ese error en el cambio de prioridades, ¿sí? Pero si seguimos el orden, primero Dios, mi familia, la iglesia, entonces nuestros pensamientos van a estar bien concentrados y dirigidos porque a través de los pensamientos, ¿sí? Va a haber un resultado en nuestros actos y en nuestras emociones. Esto es interesante, ¿verdad? Tus actos, fíjate bien, y tus emociones son el resultado de tu manera de pensar. Los problemas o soluciones tienen que ver mucho con la estructura de pensamientos. Todo esto nos va a afectar o nos va a favorecer por el pensamiento. El que tu vida sea positiva o negativa es el producto de pensamientos positivos o negativos. Aquí es importante en el cual nosotros podamos vivir positivamente o negativamente. En el matrimonio igual.
Yo decido vivir positivamente con mi esposa o negativamente. En mi casa, con mis hijos, es la misma historia. Uno toma la decisión. No es la culpa del diablo, no, eres tú. Acuérdate que eh, dentro de la escritura, de la enseñanza, aprendemos que hay 4 enemigos, ¿sí? El enemigo número 1 es el diablo, el número 2 es el mundo, el número 3 es la carne y el más peligroso somos nosotros. Tú, yo, somos el enemigo más peligroso. ¿Por qué? Porque el diablo viene a tentarte. El mundo trae una corriente de cosas que te pueden afectar. La carne está buscando el deseo, pero tú como persona decides cometer pecado o guardarte en santidad. Tú como persona decides caer en la tentación, caer en la corriente del mundo, ¿sí? Porque la corriente del mundo lo único que está haciendo, ¿sabes qué es? Traer malos pensamientos, porque el diablo opera en el mundo. Entonces, si yo tengo un problema con mi esposa y mi esposa por buscar ayuda le platica a su amiguis, ¿verdad? Muy íntimamente, la amiguis le va a decir, ay amiga, tan guapa que eres, tan joven que eres, ¿para qué sufres? Déjalo, déjalo. Mira, cuántas amigas y compañeras tengo yo que han hecho de su vida, mira, dejaron al marido, son otras. Les ha ido bien en el trabajo, han sacado sus hijos adelante y empiezan a traerte unos pensamientos, obviamente que no son de parte de Dios, que son dirigidos por el enemigo, porque esto va a perjudicar tu vida. Entonces, como la amiguis le dio esa idea, viene un pensamiento y como hay una herida, como hay una necesidad en la vida de mi esposa, ella va a empezar a creer lo que dijo su amiguis y va a empezar a formar un pensamiento. Sí, es cierto. ¿Por qué sufro? ¿Por qué ando batallando? Y si lo dejo y yo sé trabajar, yo soy negociante, empresaria, yo soy comerciante, yo puedo salir sola con mis hijos. Sí, es cierto. Y de repente hay otra entrevista, un encuentro con alguna otra amiga, un familiar, y ¿qué pasa? ¿Qué tienes, Anita? No, pues es que tengo problemas ahí en mi casa y es que mi marido ya no lo aguanto. Déjalo. Y ese pensamiento empieza a formar. Y recuerda que los malos pensamientos se pueden echar raíz. Y cuando echan raíz, ese pensamiento se queda ahí en tu mente. Y eso va a perjudicar tus decisiones. Por eso es súper importante que aprendamos a pensar positivamente, ¿sí? Tengo un problema. Recuerden que tenemos un abogado, recuerden que tenemos un Salvador, recuerden que tenemos a un Dios todopoderoso, recuerden que tenemos a un Cristo vivo, recuerden que tenemos a un ayudador, un consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, está con nosotros, la Trinidad está con nosotros. No busques en otro lugar una respuesta equivocada, no busques en otro lugar una opinión que te pueda afectar. Ve a la cruz, ve delante de Dios. Él conoce tu historia, Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que estás pasando en tu matrimonio, con tus hijos, en la vida personal. Él te conoce, es tu Padre. Pero cuando vas con Él, un corazón humilde, rendido, ¿sí? Le dice, Señor, heme aquí, mira mi situación, tú ya sabes lo que pasó con mi esposo, tú ya sabes lo que está sucediendo, no quiero tener un pensamiento negativo, quiero pensar positivo. Por eso estoy aquí, delante de ti. Y Dios se va a encargar de traerte paz, de traer una respuesta, una estrategia, de hacer lo necesario para que tu vida, tu matrimonio, tu familia se salve. Así es Dios. Él es el más interesado. El adversario, el enemigo, va a querer destruirte, acuérdate, a robar, va a querer hacer todo lo contrario. Pero cuando en realidad tú estás tomado de la mano de Dios y has entendido que como hijo de Dios, como hija de Dios, dependes de Él, entonces
tienes que aprender a pensar positivamente, tienes que aprender que tus actos, ¿sí? Van a reflejar lo que tú estás pensando. Tu vida en general va a dar un fruto de lo que tú estás pensando. Si tú estás pensando negativamente, si dejaste que ese pensamiento echara raíz de amargura, tu fruto va a ser de amargura, ¿sí? Toda la gente te va a abordar y te va a preguntar, ¿qué tienes, Anita? Te veo triste, te veo rara, diferente. Y Anita dice, no, todo bien, porque es la respuesta clásica de todos cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y la respuesta es, bien, estoy bien, con una sonrisa fingida, con una fe fingida y con un rostro de amargura. Estoy bien. Y eso es falso. Eso no le agrada a Dios. Por eso la mente, que es el campo de batalla, tiene que aprender cada uno de nosotros a poder tomar la rienda, la armadura, el arma que Dios nos ha dado para poder llegar a ser victoriosos y vencedores. ¿Y cómo podemos quitar esos pensamientos de nuestro corazón, Memo? Dice aquí, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Cómo puede ser? Buscando a Dios, tomándose de la mano de Dios. Por eso les estoy diciendo, un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Cristo vivo, un paracleto, un ayudador. El Espíritu Santo está con nosotros, la Trinidad completa. El asunto es que tenemos que aprender a buscar a Dios, porque dentro de tu problema, como dejas entrar pensamientos negativos, te impiden que la prioridad sea Dios. Y vienen esos pensamientos negativos, ¿por qué? Porque no le das el lugar a Dios. Ajá, pero ¿por qué sucedió algo? Claro, estamos hablando de un problema en el matrimonio, estamos hablando de una necesidad, de un malentendido, siempre hay algo que va a detonar en una relación para poder pensar o negativo o positivo. O sea que tengo que ir a buscar a Dios para que sane mi corazón. Si es tu proveedor, si es tu todo, ¿sí? El Señor, nunca vas a dudar, por más que sea difícil, peligrosa, complicada la situación, nunca vas a dudar que si buscas a Dios en primer lugar, Él va a tener una respuesta. Y si hay personas que apenas están buscando o apenas están empezando a escuchar la palabra de Dios, ¿cuáles son los pasos, mi amor? ¿Cómo me estás hablando de que necesito pensar lo positivo, lo bueno, lo amable, lo agradable? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Siempre a través de una relación con Dios vamos a obtener un resultado. Si tú eres una persona que está aprendiendo a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios a través de la palabra, en la relación, ¿sí? Es importante el formar un carácter y tener una cultura de que de buscar a Dios en oración. Cada vez que venga un problema, una necesidad, ¿sí? Es buscar a Dios. Por eso la relación, nosotros no enseñamos religión, nosotros enseñamos relación. A través de la relación conocemos a Dios. Si yo me relaciono con Él todos los días, tengo una conversación muy aparte de mi intimidad y le digo, Señor, mira mis problemas, mira mis asuntos, no puedo resolverlos, no sé cómo, ayúdame, te necesito. Esa es una relación y eso lo vas a desarrollar conforme te relaciones. Si tú te relacionas con Dios cada 8 días en la iglesia, pues vas a conocer a un Dios de cada 8 días. Si tu relación con Dios es cada 15 días, pues va a ser imposible confiar y creer en Él, que Él va a ayudarte a tener una respuesta a tu problema. Pero si eres una persona que aprende a relacionarse todos los días con Él, entonces viene una seguridad, un sentido de pertenencia, porque es Dios, mi Padre, mi todo, y a Él recurro. ¿A quién iré? Sino a ti, que tienes palabra de vida eterna. Entonces, a través de la relación, yo voy a conocer a Dios, porque una cosa es creer y la otra es conocer. Entonces, esto es importante, la pregunta, ¿por qué? Porque al momento de que viene un problema a mi vida o a nuestro matrimonio, mire,
lo que hacíamos antes, mi esposa y yo, fíjese bien, espero que les ayude esto y no sé si se vaya a identificar a alguien con lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Pero siempre había problemas en nuestro matrimonio por los pensamientos, ¿verdad? En la cabeza de mi esposa era el campo de batalla. ¿Por qué? Porque siempre pensaba mal, dudaba, venía de una familia donde había problemas, su entorno era de problemas, sus primos, toda su familia tenía problemas. Entonces ella estaba con esa mentalidad, ¿verdad? Y pasó el tiempo ya de casados, en donde yo trataba de buscar la manera de estar bien con mi esposa, de tener un tiempo juntos, y mi mente estaba ya en ese proceso de cambio. Llegó un día donde hubo una reunión del 10 de mayo con su familia. Siempre su familia, su mamá y sus hermanos acostumbraban a juntarse con los primos y en diferentes casas. Ese día se planeó reunirse en la casa de una prima con su familia, sus hermanos, y había ahí gente, ¿no? De la familia. Yo trabajaba en los camiones, yo era camionero, y ese día dieron el día a la mitad de choferes para que estuvieran celebrando ahí con su mujer, con la mamá. Y pues ese día mi esposa estaba bien contenta, bien feliz, porque estaba yo ahí con ella. Casi nunca estaba yo junto con ella, ni iba a los festivales de mis hijos. Siempre mi esposa andaba sola, por lo mismo, porque siempre estábamos peleados, ¿verdad? Discutíamos, no estábamos de acuerdo, había indiferencias. Entonces, para evitar esos conflictos, pues cada quien por su lado. Dormíamos en la misma cama, pero cada quien en la orilla, ¿verdad? Pero evitaba el estar con ella por discutir y problemas, que era algo mal de mi parte porque me mostraba cobarde, ¿verdad? En vez de enfrentar y arreglar la solución, pues yo evadía y me alejaba. Ese día estábamos juntos, desde temprano nos fuimos con la familia, estábamos ahí, y yo era muy tomador en aquellos años, y ese día no tomé nada, estábamos a gusto, platicando, y de repente llegó la hora de que yo tenía que ir a recoger el camión, porque al día siguiente yo iba a trabajar. Resulta que le dije, ¿sabes qué, mi amor? Tengo que irme. Incluso le había dicho que si me acompañaba, vamos. Y no, no, yo te espero. Todavía teníamos la niña más chica, ya era bebé, la tenía en brazos. No sé cuántos años tenía o meses. Era de meses. El asunto es que me voy. En ese tiempo no había celulares, y me voy a recoger el camión en el punto donde yo me había puesto de acuerdo con mi relevo, mi compañero, y no llegaba y no llegaba, y se fueron las horas. Pasa un camión de un compañero y me dice, no, es que tu relevo chocó en tal avenida y allá está parado. Tuve que trasladarme hasta donde estaba el accidente. Gracias a Dios no les pasó nada, fue un roce con un carro, pero hasta que no llegó el seguro, ya sabe todo el asunto, ¿no? Me tardé unas horas. Muchas horas. Muchas horas. Y mi esposa empezó a tener esa batalla en su mente, que le dio prioridad a un pensamiento equivocado que echó raíz y se encarnó en su mente y pensó mal de mí. Al final llegué yo como a las 12 de la noche en el camión. Yo llegué a gusto, tranquilo, bajo de la unidad, voy por mi familia, mi esposa enojada, bien enojada, no sé qué tanto le platicó a su familia. Un cuñado quiso golpearme, me dijo, ya estuvo, maltratas a mi hermana y que no te voy a permitir. No, 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 así es un relajo por un pensamiento equivocado. Entonces yo estaba tranquilo, yo dije, pues, wow, ahora me la pasé bien padre con mi esposa. Ahorita le voy a platicar porque llegué tarde, ahí tenía el golpe el camión, o sea, había una evidencia, pero ella en su pensamiento equivocado ocasionó un problema grande en la familia, que iba a llegar a los golpes de un hermano de ella hacia mí. Y hablamos de un hombre alto, fornido, y yo chiquito y flaco. Entonces a mí me daba mucha risa porque yo decía,
de qué me hablas? Yo no sé de qué me estás hablando, no te hagas. Y empuñaba la mano y me seguía. Yo le digo, cálmate, ¿qué pasó? ¿Andas tomado? No, no, ¿qué vas a ver? Pero nunca me dio un golpe. Yo dije, pues pégame pues. Y le ponía el cachete sin saber lo que hizo la escritura, ¿verdad? Ponle una mejilla, si te golpea, pues ponle la otra. Y el asunto es de que se acabó ahí esa discusión. Mi esposa sube el camión con mis hijos. Yo me molesté por lo que había pasado y yo le dije, ni sabes lo que sucedió y mira lo que armaste. Ella enojada, tardó como un día y medio, dos, sin hablarme. Hasta que supo el asunto, ya no sé qué cara ponía, ¿verdad? Ya no sabía ni cómo hablarme ni nada. Entonces, son cosas que quizá todo el mundo nos ha sucedido en cuestión de los pensamientos, ¿verdad? Y de estas muchas, de verdad, porque no voy a... Pero, algo importante, sí, fue algo muy fuerte eso, y bueno, aprendí mucho de esto y dije, ay, no, esto ya no vuelve a suceder. Pero sí había una consecuencia, porque al principio él, reconoció pues de que siempre yo andaba con mis hijos sola. Era reunión de familias, mis hijos y yo. Mi amor no estaba. Entonces había una consecuencia en el cual ese pensamiento se arraigó en mí, pero fue algo muy fuerte, porque mi hermano ya iba a golpearlo y era bien tremendo pensar de qué hubiera sucedido si lo golpeaba. O sea, imagínense qué fuerte fue para mí después. Dije, no, todavía no conocíamos a Dios, todavía no estábamos en el Señor. Pero ya después cuando vino el Señor y sanó mi corazón, yo dije, Señor, gracias porque guardaste a mi esposo, porque en realidad era mi hermano el más chico, pero él mide, pues sí le lleva un buen pedacito de altura. Como un 80. Y gordo, entonces, ay, no, de verdad que yo aprendí mucho de esto y aguas con los pensamientos, aguas con eso. Yo lo veía grandote y gordo, dije, bueno, recuerdo cuando era luchador, a ver cómo lo tumbo, ¿verdad? Pero, no se crees broma. Pero fíjese todo lo que sucede por un pensamiento equivocado. Sí. Ahora, dentro de la relación de tu matrimonio, los años que tienes juntos, ¿sí? ¿Cuántas cosas no han pasado, han sucedido y qué historias no tienes que contar, ¿verdad? Muchísimas por un pensamiento equivocado. Pero venimos a Cristo, venimos al Señor, entregamos nuestro corazón, el Señor por misericordia y amor nos sana, nos restaura, pero aquí viene nuestra parte, ¿sí? Es importante entender esto porque Él hizo su parte en perdonar nuestros pecados, en sanar nuestras heridas, en restaurar nuestro corazón y como darnos el empujoncito, ¿verdad? Ánimo, mijo, ¿sí? No te preocupes, todo está arreglado, ahora te toca a ti. ¿Qué pasa si nosotros como hijos de Dios seguimos haciendo lo mismo? Vamos a una iglesia, leemos la Biblia, nos levantamos temprano a orar, estamos en todo lo que la iglesia, en todas las actividades, pero no cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Qué pasaría o qué puede suceder si como hijos de Dios seguimos haciendo lo mismo? Pensando mal, equivocados, señalando, criticando, juzgando algo que no es. Es que yo lo vi. No, yo lo vi. ¿Seguro? Porque a veces le echamos crema a los tacos, ¿verdad? Lo aumentamos. Sí, o sea, es algo que a mucha gente le puede suceder y esto es importante de que usted lo entienda. Esto es muy importante de que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar tus pensamientos, ahora mi esposa me decía, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo ganar batallas y mantenerse victorioso y libre de pensamientos? Fácil. Romanos 12:2. Esa es la clave. Romanos 12:2 nos habla de renovar nuestra mente. Cambia tus pensamientos, renueva tu entendimiento para poder comprobar que lo que dice la palabra se puede cumplir en nuestra vida. Yo lo estoy parafraseando, pero dice claramente, renueva tu entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, si yo renuevo mi mente,
¿sí? Voy a creer en la palabra. Si yo renuevo mi mente, voy a creer que Dios está peleando de mi lado. Él está conmigo para defenderme, para pelear esa batalla y poder vencer al enemigo. Si renuevo mis pensamientos, entonces voy a entender y voy a tener un discernimiento de lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. ¿Por qué? Porque aunque nuestra familia nos pueda aconsejar, muchas veces el enemigo los puede usar. Así de sencillo. Muchas veces, mire, ¿qué controversial es esto? Y no lo voy a decir para quemar, ni mucho menos, sino que un día, platicando a mi esposa de nuestra vida, de nuestras anécdotas, me platicó que mi mamá un día le dijo, ¿a quién le dijo que tú le gustabas para nuera? A ver, platícale la historia. No, una vez mi suegra me dijo, fíjate que un día, mi suegra vive enfrente De una iglesia. No te vas a comer eso. católica. ¿Perdón? El arroz con el pollo. Se le abrió su micrófono, pastora Luz Girmaldo. Okay. Vive mi suegra enfrente de la iglesia católica donde acudíamos mi mamá y yo, pues toda la familia, porque nosotros vivíamos a la vuelta de donde ellos viven. Y un día, ya casados, me platicó mi suegra. Me dijo, fíjate, Ana, que un día yo te vi entrar con tu mamá a la iglesia, ahí al templo. Yo estaba aquí en mi casa y te vi entrar, te vi de atrás, y yo dije, ¿cómo me gustaría que esa muchacha fuera novia de mi hijo? Eso pensó ella y me lo platicó ya cuando estábamos casadas y yo le dije, ¿de verdad? Dice, sí, yo te miré entrar al templo con tu mamá y te vi de atrás y te me hiciste muy bonita y dije, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera novio, que ella fuera novia de mi hijo, algo así. Ajá. Esa es una historia, ¿verdad? Mi mamá le dijo a ella que le gustaría que ella fuera mi novia. ¿Pero qué decía tu mamá de mí? No lo quería. Ella dijo que no, que él no era. Ella me decía que, pues sí, nunca lo aceptó, jamás lo aceptó. Hasta después de casados. Me quería matar. Después de casadas, hasta los 23 años de casados más o menos, dijo que qué buen esposo me había tocado, pero no, pero ya éramos pastores cuando lo reconocí. Ahora, ¿por qué les hice este comentario? Porque si yo le diera lugar a ese pensamiento o iniciar un pensamiento con lo que su mamá pensaba de mí o deseaba de mí, entonces imagínese lo que yo pudiera haber hecho por coraje o venganza con su hija. ¿Me explico? ¿Cuántas veces podemos ver historias que viene como una herida en el corazón, algo que surge por un pensamiento equivocado, ¿sí? Mi suegra pensaba mal de mí y me leyó mi cartilla y me dijo, le pasa algo a mi hija y conocerás quién es Luz Aguilar. Ella estaba en contra de que yo fuera su novio, aun cuando fui a pedirla para casarnos, estaba con un genio, no hallaba ni qué hacer, después quiso matarme, agárrenme porque yo lo mato y estaba haciendo todo lo posible para que yo renunciara a la relación con su hija. Si yo hubiera dado lugar a un pensamiento, quién sabe qué hubiera pasado. Pero yo entendí, dije, bueno, no vengo con ella, vengo con su hija y olvidé ese asunto y conocí a su hija. Tanto que llegamos al altar y pues aquí estamos. ¿Qué hizo mi suegra después? Que no nos lo dijo a nosotros, se lo dijo a otra persona que nos conoce, que le dijo, ay, mire, qué buen marido le tocó a mi hija. Después de muchos años, y yo nunca hice algo malo sobre de ella, al contrario, yo estuve más cerca con ella y su papá que con mis papás, o sea, porque ellos tenían más la necesidad de estar con ellos, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, dentro de un pensamiento, pues digo, comento esto porque mucha gente no quiere las suegras,
es que tu mamá y tiene la culpa y que tu mamá esto, y hay una herida en la vida del varón por la mamá de la esposa, hay una herida en el corazón de la esposa por la mamá del esposo, por comentarios o cosas que sucedieron y que no son sanados todavía. Ahora, ¿qué puede pasar si nosotros estamos en esa actitud de un mal pensamiento, de que no hemos podido perdonar, soltar y bendecir, y siempre estamos trayendo el recuerdo de ese asunto? Fíjese muy bien, Satanás tratará de lanzar un ataque sutil, trayendo duda a la mente, temor, paranoia, y siempre va a intentar gastar tu resistencia sin importar el factor tiempo. Esto es algo que tú tienes que pensar, ¿sí? Que Satanás siempre va a querer lo contrario, lo malo para ti, para tu vida, y Dios está buscando hacer lo bueno, lo amable, lo honesto para tu vida. Entonces, hay una buena noticia aquí en esto. Aunque el enemigo siempre va a estar en contra de nosotros, no temas, no temas. Busca a Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de tu vida. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que si estás en Cristo, verdaderamente, el enemigo no podrá vencerte. Esta es una buena noticia. Si yo he decidido entregar mi vida a Cristo y me someto a Él, entonces Dios pelea mi batalla. Amén. Y hay algunos puntos importantes para poderte decir cómo vencer la fortaleza, ¿sí?, de la impaciencia, que es el fruto del orgullo. Es algo que también nos afecta porque no le damos lugar a Dios, porque el orgullo gobierna en nuestra vida. Entonces, hay ciertos puntos que nos pueden ayudar a traer victoria en nuestra vida. El orgullo impide la espera, o sea, el ser pacientes. Tenemos que ser realistas. La espera es parte de nuestra vida. El esperar. Por eso el Señor decía, los que esperan en el Señor, ¿sí? Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Cada vez que estamos confiando, pedimos a Dios y esperamos. Esta es la prueba de fuego, esperar. Porque si tú esperas en el tiempo de Dios, tendrás la victoria. Entonces, si el orgullo es desechado en nuestra vida, vamos a tener la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo que va a poder manobrear, va a poder moldear nuestra vida, porque ya no está el orgullo. El orgullo le has dicho adiós, bye, y ahora el Espíritu Santo tiene esa libertad de poder hacer algo bueno en tu vida. El Espíritu Santo va a protegerte de los pensamientos equivocados. El Espíritu Santo te va a advertir si esto viene de Dios o es del diablo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el paracleto, es el consolador, es el que siempre va a estar con nosotros si tú le das permiso. Entonces, esto es tan importante, ¿verdad? Porque la espera en nuestra vida siempre va a tener un resultado, ¿sí? Pasamos más parte de nuestra vida esperando que recibiendo. Siempre esperamos algo, ¿verdad? Entonces, es imposible disfrutar la espera si no sabes cómo esperar pacientemente. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, versos 5 al 10. Romanos capítulo 8, versos 5 al 10. ¿Qué dice la escritura? Reina Valera. Sí, Reina Valera. 8, 5 al 10. Dice así: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva... Reina Valera. Sí. No. Bueno, déjale leer la Reina Valera, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es algo importante porque estamos hablando del pensamiento, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjese qué interesante. En el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo inicia el pensamiento? ¿Qué actitud tienes de que en qué lugar estás? ¿En el lugar del reino o en el mundo? Porque tu pensamiento te va a llevar a tener un resultado. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer, sí, al enemigo? Pensando en el Espíritu. ¿Cómo puedo vencer yo un problema en el matrimonio? Pensando en el Espíritu. ¿Qué haría Dios si estuviera en tu lugar? ¿Cómo puedo pensar yo en una situación, en una discusión, en el Espíritu? Porque si yo alimento el Espíritu con la palabra, con la relación y la comunión con Dios, entonces mi corazón está lleno ¿de qué? De bondad, de amor, paz, sí, dominio propio. ¿Por qué? Porque la Escritura está encarnada en mi corazón y de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, en una discusión o en una situación de pareja, mi corazón, como está en el Espíritu, alimentado todo mi ser por el Espíritu, por la palabra, mi corazón traerá una respuesta positiva, no negativa. Estoy explicando, si hay algo que sucedió en nuestra relación, mi respuesta va a ser espiritual, no carnal. ¿Qué quiere decir esto? Que mi blanda respuesta quitará la ira de mi pareja. Si ella tiene una blanda respuesta a mí, eso ablanda la ira. ¿Me explico por qué? Porque si somos espirituales, ahora, no en todos los matrimonios los dos son espirituales. Puede ser uno más espiritual y otro más carnal, pero la blanda respuesta quita la ira. Entonces, si yo no soy espiritual, ella es espiritual y yo carnal, como marido, entonces ella tiene que ir una milla extra. Si ya es espiritual y tiene el conocimiento de la palabra, el acercamiento a Dios, pero yo no, entonces ella tiene que correr una milla extra. ¿Por qué? Porque ella tiene a Cristo, yo no. Porque ella se ha dado al Señor, yo todavía no. Y por eso es lo complicado y lo difícil en un matrimonio. ¿Por qué? Porque el marido es carnal y la mujer es espiritual. Y esto es en muchas relaciones. Es muy difícil poder dar una cantidad de matrimonios que estén en el mismo sentido. La mayoría sucede de que el marido es más carnal y la mujer más espiritual. ¿Qué va a pasar? La mujer va a una milla más. ¿Por qué? Porque ella tiene a Cristo, ella tiene el conocimiento de la verdad, yo no. Entonces, en una discusión, yo voy a gritar, voy a ofender, voy a maldecir, pero ella no tiene que hacerlo, porque yo estoy dando un fruto de la carne, pero ella me tiene que dar un fruto del Espíritu. Si ella me da un fruto del Espíritu, entonces mi carne se va a calmar. ¿Por qué? Porque yo grito, ofendo, maldigo, pero ella responde en amor, responde con paz, con mansedumbre y dominio propio. Entonces, corta automáticamente mi ira. Por eso dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, corta la ira, mi coraje, y eso hace que baje 5, 10, 15, 20 o sabe cuántas rayitas de mi vida.
Y yo digo, ok, y viene una respuesta de Dios, aunque sea carnal. Y yo voy a decir, ¿sabes qué, mi amor? Discúlpame, estaba enojado. La reacción de mi esposa tiene que ser, no te preocupes, mi amor, te perdono, ¿sí? En el nombre de Jesús. Pero si la mujer que ora, la mujer que conoce a Dios, la respuesta es, no, no te voy a perdonar. ¿Por qué te voy a perdonar? Si me ofendiste bien feo delante de los hijos y entonces, ¿cómo vas a solucionar un problema si no das un fruto espiritual? Yo no tengo la culpa porque soy carnal, pero yo puedo ver la culpa en ella o puedo juzgar a ella porque ella es espiritual. Por eso es importante entregarte por completo al Señor, no solamente de apariencia, sino de corazón. Todo tu ser le pertenece a Cristo. Por eso, cuando el orgullo se va de nuestra vida, el Espíritu Santo toma control de tu vida. ¿Qué va a suceder? Esta historia, esta escena, la respuesta espiritual de mi esposa hacia mí va a ser amor, va a ser con paz, va a ser con dominio propio, porque hay un fruto del Espíritu Santo. Yo doy fruto de la carne. Esto es interesante, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de esta manera, ¿usted qué cree que va a ser Dios? El marido va a venir a los pies de Cristo porque va a decir, no manches, antes mi esposa me gritaba, mi esposa me decía, me hacía, me criticaba, me juzgaba, ahora no. Ahora mi esposa responde, ¿sí? Con amor y me perdona, que antes no lo podía hacer. Un cambio. ¿Por qué? Porque ella cambió su mente, la manera de pensar. Ya no piensa carnal, ahora piensa espiritual. Mira lo que dice ahí en donde leímos, amor, en Romanos 8:5. Ajá, pero en el 9 te lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. En el 9, en el versículo 9, Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tiene que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. O sea, aquí está bien claro, aquí sí es el ejemplo que tú estás dando, mi amor. O sea, si de verdad el Espíritu Santo, Dios está contigo, está obrando en tu vida, te has entregado en él, a él, entonces tú tienes que dar ese modelo. Dice, pero si el Espíritu de Dios vive en usted, ya no tiene que seguir sus malos deseos, o sea, ya no tienes que seguir de esa manera como antes, sino obedecer al Espíritu de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así es. O sea, si seguimos con lo mismo, ¿no? Tiene que haber un cambio. Entonces, vemos cómo derribar este pensamiento conociendo la verdad y viviendo según el Espíritu para no dar, perdón, lugar a los pensamientos de la carne. Entonces, cuando yo vivo espiritualmente, soy bendecido o eres bendecida y hay un respaldo de Dios. Esto es importante en una relación, porque el pensamiento, ¿a cuánto los ha llevado a un divorcio? ¿A cuánto los ha llevado a un fracaso? ¿A cuántos los ha llevado a tomar la puerta falsa por un mal pensamiento? Por eso tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a dar un testimonio, ¿sí? En nuestra familia. Que mi papá no viene a los pies de Cristo, que mi esposo no viene a los pies de Cristo, pero tú tienes la responsabilidad porque tú conoces a Dios. Mis hijos no quieren nada con el Señor. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? ¿Qué ven en ti? ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? Y a través de eso, ¿qué los hace pensar? Tendrán un pensamiento equivocado. Tenemos que orar para que Dios nos dé el discernimiento de lo que ellos están pensando. ¿Por qué no quieren nada con Dios? Quizá no has dado un buen testimonio. Quizá no has demostrado un granito de mostaza en tu fe. Quizá ellos miran que tienes una vida de iglesia, pero no se manifiesta en tu casa porque eres otra persona. ¿Qué pueden ver ellos que los hace pensar mal? Eso tienes que pensar, porque debe de haber algo que tu esposo no quiera venir a los pies de Cristo y tus hijos, si este es tu caso.
Pero aprendamos, fíjese muy bien, tenemos que aprender esto. Tú tienes que ser dueño de tus pensamientos y esto tiene que estar basado en el poder de la palabra de Dios. Por eso permanecer en su verdad te hará libre. ¿Por qué dueño de tus pensamientos? Porque cuando tú dependes de Dios, fíjate bien, ya la respuesta a tu pensamiento te la va a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como Él tiene el control de tu vida, en cualquier situación que pueda venir a tu matrimonio, lo primero que hay en la vida de un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo es: Señor, necesito que me ayudes. No sé cómo responder a esto. No sé cómo presentarme delante de mi esposa por este error, por este asunto, o mis hijos, etcétera. Y el Espíritu Santo te va a decir: no te preocupes, haz esto, di esto, o no digas nada. Yo estoy aquí contigo. Porque Él es el que te va a dar la respuesta a través de la palabra, porque conoces la verdad y la verdad te hará libre. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 nos habla de esto, ¿verdad? Qué interesante es aprender a permanecer en las cosas de Dios en todo tiempo. 8:31. 31 y 32. Reina Valera. Ok. ¿Qué más tienes? 8:31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ajá. Solo 32. Si permaneces, ¿sí? Dice ahí: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, que es lo que nos dice a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Esto de los pensamientos es muy interesante porque yo te estoy dando la clave de cómo quitar un pensamiento equivocado de tu vida al momento de soltar el orgullo y la soberbia y darle lugar a la verdad, darle lugar a el Espíritu Santo a que tome control de tu vida, porque cuando yo pienso equivocado es porque no le he dado la oportunidad al Espíritu Santo que me dé la respuesta. Yo estoy pensando por mí, pero no le estoy diciendo: Señor, ¿qué piensas tú de mí o de lo que tengo que hacer? Por eso el conocer la verdad, ¿sí? Es algo que el Señor nos dice en su palabra, y cuando permanecemos en Él, la verdad nos hará libre. Piensa diferente. Ya no eres carnal, eres espiritual y tus pensamientos tienen que ser espirituales. Creo que es una respuesta muy sencilla. Creo que el poder ganar la batalla y mantenernos victoriosos es a través de renovar nuestra mente y darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, porque el resultado, fíjate muy bien, de nuestro pensamiento siempre tiene que ser positivo. Porque si tú le dices al Señor que te dé una respuesta, la respuesta va a ser favorable para tu vida. Para que nosotros podamos ser positivos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Yo creo que cuando la palabra de Dios está viva en nosotros, podemos tener esos pensamientos positivos. Muchas veces cuando somos traicionadas o una infidelidad en la pareja, viene una desconfianza, y esa desconfianza, ahí está en tu mente el ataque, la batalla en tu corazón, en tu mente. Pero cuando tú vienes a Cristo y Dios sana tu corazón y tú permaneces en su palabra, entonces eres libre de esos pensamientos, de esa inseguridad, de esa desconfianza, porque yo creo que ha de ser lo peor, estar desconfiando de tu cónyuge, estar desconfiando de tu pareja y todos los pensamientos que vienen y te empiezan a atormentar a ti, porque muchas veces ya la pareja está arrepentida, ya vino, te pidió perdón, tú ya lo perdonaste aparentemente, pero está ahí, ¿no? La batalla, ahí está el campo de batalla.
por la desconfianza, por todavía no permanecer en la palabra de Dios. Por eso dice, si tú verdaderamente permaneces en mi palabra, o sea, que la palabra de Dios esté viva en ti, que la palabra de Dios esté viva en tus pensamientos, que tú pienses lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios habla a tu vida, lo que Dios viene y nos habla cada día, porque su palabra es viva y es eficaz. Y es por eso que nos hace libres. ¿Libres de qué? De mal pensamiento, libres de tantas heridas, libres de todo lo malo que hemos vivido. Entonces, es importante permanecer. Así es. Si no, no vas a poder vencer este campo de batalla. Así es. Así es de que suelta ese pensamiento, esa emoción y deja que Dios haga un milagro sobrenatural en tu vida. Suelta esos pensamientos equivocados. Aprende con todas las herramientas que Dios nos ha dado a derribar las mentiras y los engaños que el enemigo ha puesto en tu cabeza. Dios te ha dado muchas armas poderosas. Úsalas todos los días. Úsalas, porque Dios está contigo. El respaldo de Dios, la cobertura de Dios siempre va a estar contigo. La mente derrotada, negativa, conformista, se va de tu vida ahora. Y permite que el Señor haga algo a través de la unción que ha derramado en tu vida. Tú no eres una persona derrotada, tú eres una persona que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. Suelta todos esos pensamientos, usa las herramientas que Dios nos ha dado, toma la unción de Dios que ha traído a tu vida y rompe esa mediocridad mental. Rómpela en el nombre de Jesús y empieza a tener una actitud diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te va a dar la solución, siempre te va a dar una puerta donde vas a encontrar la salida. Él tiene un plan de escape y siempre te dará la victoria. Recuerda, no estás solo. Él pelea a tu lado. Él pelea tu batalla. Siempre, siempre el Señor va a estar de nuestro lado. Así es de que cambia tu mentalidad. Suelta todo ese pensamiento equivocado. Rompe esa mediocridad en el nombre de Jesús y declara que el Señor hará cosa tremenda en tu matrimonio. Decláralo con tu boca, créelo en tu corazón, que si tu esposo no ha venido a los pies de Cristo, vendrá. Él dará su vida para servir en el reino de Dios y automáticamente tus hijos estarán en los pies de Cristo también, porque si tú marcas la diferencia, si tú cambias tu manera de pensar, si tú rompes esa mediocridad de pensamiento, entonces el Espíritu Santo tomará control de tu vida, hará cosa tremenda en tu vida, tu matrimonio será liberado, sanado, restaurado y tu familia completa servirá en el reino de Dios. Amén. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida. Cristo es la respuesta. No permitas que el enemigo use tu mente como campo de batalla. No, él no tiene parte ni suerte. Él está derrotado. Él está bajo nuestros pies. Créelo, decláralo en el nombre de Jesús y empieza a dar ese lugar en tu mente a las cosas de Dios, a esa palabra de verdad, porque todos los pensamientos que vengan a tu vida serán poderosos, serán victoriosos, serán ungidos y la verdad siempre traerá libertad a tu vida, a tu matrimonio y a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esto lo creemos y lo hemos declarado porque esto es un testimonio vivo de nosotros y bueno, yo creo en el nombre de Jesús que si tú lo crees y lo declaras, así será. Así es. Y quiero enseñarte una foto, Ajá. una foto de cómo éramos antes y ahora qué dices con nosotros. ¿Dónde está? Acá. Deja, voy por allá. Córrele, mi amor, porque, ay, híjole, lo que Dios hizo en nuestras vidas
lo hizo porque le dimos la oportunidad de que hiciera cambios en nosotros. Bueno, yo siempre le he creído a mi Señor desde que yo lo conocí, cuando Él empezó a traer sanidad en mi corazón y cuando me dijeron esta palabra que yo la leí, que yo iba a ser libre y yo estoy hablando libre de muchas cosas, de muchas situaciones en las cuales yo estaba atada. Te voy a enseñar esta fotografía cuando nosotros no teníamos a Cristo. Cuando platicamos esto de que cómo fue este asunto de que yo pensaba muy mal de Él y todas las situaciones. ¿Cómo vivía yo? ¿Quién era Él? A ver si la alcanzan a ver. Aquí por ahí. Dígame a alguien si la mira. Ahí estamos. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Así. A ver, tú, mi amor. Ahí teníamos 27 años. Ahí está mi bebé, la más chiquita, mi hijo y mi hija. Ahí estábamos sin Cristo. Ahí Pastora, pégala un poquito más. pégalo más. Así. ¿Lo miran? Ahí está el pastor, flaco. Ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y ahí está la pastora Ana, que no sonreía, estaba amargada, estaba desilusionada ya con 3 hijos. Estábamos ahí en un festival de mi niña, la mayor, y solamente no reía. Yo no sonreía, mujeres. Yo no sonreía, esa era yo. Pero después el Señor habló a mi corazón y yo plasmé esta foto y escribí una cita bíblica. Dice, cuando a mí me dijeron que Dios podía hacer un milagro en mi vida, así como escuché a mi amor declarándolo el día de hoy para cada uno de ustedes, si ustedes lo arrebataron y lo creyeron, Dios lo hará. Mira, yo escribí y puse, Dios hace las cosas imposibles que sean posibles. Una vida sobrenatural de autoridad y gobierno sobre la tierra para servir. Esto lo declaré para nuestro matrimonio, para mi familia. En Génesis capítulo 1, 22 al 28 habla de esto. Entonces yo lo resumí, lo declaré, lo aclaré, lo escribí y lo creí. Y este es un cuaderno que yo tengo por años que... ¿Qué fecha es? No, esta fecha es 2019. Ajá. Este es el 17 del 3 del 2010. De marzo. Ajá, pero ya había venido este milagro a nuestras vidas en esta fecha. Y mira, déjame te muestro después de cuando ya conocimos a Cristo, ya éramos servidores. Mira, ve qué feliz éramos, o qué feliz somos. Ahí ya éramos servidores de jóvenes, ya era otra Ana, ya era otro Arturo, nada que ver con la foto anterior, ¿verdad? ¿O tú qué dices? A ver, abre tu micrófono ahí, por favor. Digan algo, si hay Es diferencia. sorprendente, es un cambio total. Sí, totalmente. Ya aquí éramos servidores en la iglesia, estábamos en un evento de jóvenes, éramos líderes de jóvenes, y bueno, yo seguía escribiendo en mi cuaderno, declarando la palabra de Dios, y bueno, mis hijos ya estaban grandes. Aquí éramos, te voy a enseñar otra foto, donde éramos líderes de matrimonios, organizamos una ceremonia de matrimonios, y yo me vestí de novia, les pedí a las mujeres que se vistieran de novias, muy bonito. Renovaron votos. Renovamos votos para los matrimonios y para nosotros también. Y ya estaban mis hijos adolescentes, aquí están, mira, estamos en la iglesia, la mayor, aquí está, la mayor, mi hijo y mi hija la pequeña. Y ahí declaré, yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra todo el tiempo la declaraba, yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor ha cumplido su palabra, su promesa. Y yo aquí escribí, bendigo a mi esposo, hijos, nietos, mis bisnietos y hasta la 4ª generación. Y declaré en Josué,
24, 14, 15, yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Aquí, familia, necesitamos creer, declarar la palabra de Dios. Creer porque el Señor lo hará. Tú tienes que creerlo. Y ahorita que mi amor estaba declarando esta palabra para ti, yo dije, es que tienes que creer. Tienes que creer y ponerla en práctica y tienes que permanecer en su palabra. Creer, declarar, vivir la palabra. Entonces, estos éramos. Algo que hicimos en ese tiempo fue cambiar nuestra mente. Si se fijaron la primera fotografía, éramos incrédulos, éramos inseguros, temerosos, no conocíamos a Dios, pero cuando Él vino a nuestras vidas, Él cambió nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad fue de hijos del reino. Ya no somos cualquiera, ahora somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Dios que todo lo puede, del Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que siempre está con nosotros. Y eso ha sido en nuestra vida algo bueno, porque cambia tu mentalidad y cambia todo tu entorno. Deja que el Espíritu Santo responda por ti. Deja que el Espíritu Santo te use y que haga esos cambios que necesita en tu vida. Amén.